Un saludo a todos ustedes. Me da mucho gusto poder continuar hoy este viaje al centro del universo, como hemos titulado todo este recorrido de la historia de la salvación, de nuestra salvación. Y vamos a volver al punto donde nos quedamos ayer. Estamos aquí en nuestro mapa general y nos acercamos precisamente al Medio Oriente. Y ayer, después de haber recorrido todo ese camino de las tribus de Israel desde Egipto por la península del Sinaí y 40 años dando vueltas por el desierto, finalmente nos vamos a esa tierra de Moab donde terminamos ayer, y aquí divisamos esta ciudad de Mádaba que comentamos ayer, y acercándonos más llegamos a este punto, a este lugar donde aparece el monte Nebo. Y ayer leíamos precisamente este pasaje del Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, el último libro del Deuteronomio, es decir, el quinto libro de la Biblia. Allí tenemos este pasaje que dice que Moisés subió a las estepas de Moab al monte Nebo. Y después nos dice más adelante que él vio todo. Moisés, después de subir, dice que se veía, el Señor le mostró la tierra entera, la tierra prometida, de Galaad hasta Dan, y ahí hace todo el recorrido. Se veía el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, y ahora vamos a mirar más o menos lo que se ve desde ese estupendo mirador. Entramos precisamente aquí al monte Nebo y aquí podemos encontrar algunos ejemplos, y vamos a ir a esta imagen que nos va a ayudar. Miren, esta imagen estupenda es la cumbre del Nebo, ahí en Jordania. Ahí se encuentra esta iglesia, el memorial de Moisés, donde curiosamente hay una tumba vacía, por lo que dice aquí, si se dan cuenta, dice Moisés, allí murió Moisés, dice el versículo 5, tenemos aquí, allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, en esta zona, frente a Bet-peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Y vean cómo también ahí hay una tumba vacía, esperando a que algún día, dice esa tradición, que los ángeles traigan de nuevo el cuerpo de Moisés a reposar en esta iglesia, en esta tumba. Bueno, entonces aquí tenemos este memorial de la muerte de Moisés, y esto es un mirador espectacular. Aquí, pues claro, la bruma desde aquí no permite, pero ahora veremos otro panorama, pero ahí se alcanza a ver un panorama maravilloso de todo Tierra Santa. Se ve desde el Mar Muerto, Jericó y mucho más allá, casi hasta Jerusalén. Entonces, desde aquí Moisés vio esto. Bueno, ahora vamos a explicar el sentido que tiene el que Moisés no haya entrado a la tierra prometida, que es algo muy interesante. Pero vemos este símbolo que han puesto, este lugar que vemos específicamente ahí, en pequeño balconcito, una escalerita al lado de esta imagen que es como una cruz. Ahora la voy a explicar. Pero este balconcito, ahí estuvo San Juan Pablo II en el año 2000. Allí comenzó su peregrinación a Tierra Santa, y él desde ahí divisó la tierra prometida, hizo una oración muy hermosa. Bueno, ¿y qué es este símbolo tan extraño? Bueno, es una especie de cruz, es una cruz, tiene una imagen simbólica de un Cristo crucificado, y tiene también una serpiente. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al libro de los Números, que nos cuenta también en el Pentateuco la historia del viaje del pueblo de Israel en este desierto, y nos dice que los israelitas que se habían rebelado contra el Señor eran picados por unas serpientes venenosas. Y cuando Moisés suplicó al Señor que los sanara, le dijo: haz una serpiente de bronce y levántala, y todos los que la vean quedarán sanados, ¿no? Y los que la vieran con fe quedarían sanados. Y Jesús luego nos dice, vamos a leer lo que dijo Jesús al respecto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Nos dice así, cuando habló con Nicodemo: como Moisés elevó la serpiente en el desierto, en este desierto que tenemos aquí en esta imagen,
Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Entonces está haciendo referencia a Jesús de que esa serpiente elevada en el desierto era una imagen de lo que sería la cruz, Cristo crucificado, que se eleva en su muerte para ser mirado con fe por el mundo entero y ser sanados del veneno del pecado, de la enemistad con Dios que nos mata. Entonces, esta enemistad que es sanada por Cristo crucificado, aquí está simbolizado de esta manera. Bueno, entonces tenemos este lugar estupendo y aquí tenemos más o menos una vista aquí al lado de esta cruz. Vemos pues todo lo que era el mirador. Aquí vio Moisés todo este panorama y mucho más, que aquí no se alcanza a ver tan claro. Allá al fondo se divisa un poquito, eso que se ve ahí es el mar Muerto y el Jordán, allí recorre el Jordán. Y ahí enfrente queda Jericó, la ciudad de Jericó. Bueno, pues vamos a ver la importancia de esto. Moisés no cruzó y murió aquí por un motivo, y es que la entrada a la tierra prometida es símbolo de la entrada en la eternidad. Para nosotros la tierra prometida es la eternidad con Dios, por tanto la salvación, alcanzar la gloria. Y no era Moisés el que iba a introducirnos a la eternidad, a la tierra prometida, el que nos iba a dar la salvación. Moisés no es el Salvador, sino que vendría después de Moisés uno más poderoso que Moisés. Y de hecho, el que llevó al pueblo de Israel a entrar allí a la tierra prometida, allá al fondo de esta imagen, fue su sucesor, llamado Josué. Y resulta que Josué, en hebreo Joshua, es el mismo nombre que Joshua, es el mismo nombre que Jesús. Es decir, Moisés tuvo un sucesor que se llamaba como Jesús y que fue el que entró a la tierra prometida. Por tanto, ¿y por dónde entró? Por este lugar que está enfrente de Jericó, en este tramo que vemos aquí delante, que aquí no se alcanza a ver el río, pero ahí está el río Jordán. Cruzó el Jordán con el pueblo y entró, y él introdujo al pueblo elegido a la tierra prometida. Por tanto, el mensaje es que no es Moisés el Salvador, no es Moisés el cumplimiento de la gloria, de la salvación, no, es uno que vendrá después de Moisés, llamado como Joshua, Jesús. Y por tanto ya vamos entendiendo y regresamos a nuestro mapa, ¿qué ocurre? Que precisamente del monte Nebo, enfrente del monte Nebo, vamos a quitar esto un momento, está el monte Nebo y tenemos la ciudad de Jericó aquí enfrente. Y si vemos aquí Jericó y aquí el monte Nebo, ¿y qué hay en medio? Esto es el río Jordán, que pasa por el medio, frontera natural ahora entre Israel y Jordania. Y en medio de estos dos lugares que tenemos, ¿qué dice aquí? El lugar, el sitio bautismal de Jesucristo. Jesús fue bautizado precisamente en este punto. ¿Y esto qué quiere decirnos? Nos quiere decir que Jesús empieza, lo primero que hace en su ministerio público es ser bautizado. Vamos a ver alguna imagen que nos ayude a ilustrar esto que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos esta imagen que se dio precisamente en este sitio del bautismo de Jesús, justo en medio entre el Nebo y Jericó. Y es por tanto el mismo punto, es aquí precisamente donde geográficamente cruzaron los israelitas para entrar en la tierra prometida. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que Jesús es el que nos introduce en la eternidad, nos introduce en la tierra prometida. Empieza Él esa entrada y esa conquista de la tierra prometida con su bautismo, y por tanto nuestro propio bautismo es nuestra entrada a la tierra prometida. Nosotros entramos a la eternidad desde nuestro bautismo. Esto nos revela, pero hay mucho más que podemos decir de este sitio. Ahora hablaremos del bautismo de Jesús. Ya hemos dicho algo importante, pero
sigamos un poquito viendo otro elemento, y es que hay otro personaje que veremos en un momento, y bueno, este que les acabo de poner, aquí no se entiende quién es este de aquí, que es el profeta Elías. Y nos dice la Biblia que el profeta Elías con Eliseo, en esta imagen aparecen los dos, Elías justo aquí y Eliseo allá adelante, despidiéndose de su maestro. Pues este profeta, el profeta Elías, el profeta más grande del Antiguo Testamento, que fue el que trajo de nuevo al pueblo de Israel de la idolatría y lo recuperó otra vez para el verdadero Dios y la verdadera fe. Este profeta, nos dice la Biblia, que subió al cielo en una carroza de fuego, dice así, ¿no? Pero ¿en qué lugar fue ese lugar, esa despedida de Eliseo y Elías, donde se fue Elías al cielo? Eso ocurrió, dice la Biblia, en el Jordán, enfrente de Jericó. ¿Dónde es esto? Pues de nuevo, como ya vimos, está Jericó, ahí lo tenemos, Jericó, y enfrente de Jericó el Jordán es aquí. Entonces este es también el lugar donde no solamente el pueblo judío entró a la tierra prometida, sino que es el lugar donde Elías subió al cielo en una carroza de fuego. ¿Y por qué va a ser interesante esto? Además de la coincidencia geográfica del punto o de la ubicación, pues lo interesante es que después vendría a ese lugar precisamente. Antes, de hecho, el punto específico es donde está la banderita aquí. Hoy el agua ya no pasa por aquí. Antes aquí había unas pozas, unas partes hondas con unos remansos del río, y ese río allí se calmaba y eran, por tanto, había mucha agua. Ahora veremos cómo nos lo describe la Biblia ese lugar. Pero bueno, en esta zona del Jordán, donde pasaba el agua, allí fue. ¿Y qué otro personaje se nos aparece aquí, además de Josué, que pasó por ahí, Elías, que se fue al cielo allí? Y hay otro personaje que estuvo allí y que obviamente lo hemos mencionado de manera implícita. Si Jesús fue bautizado allí, ahí estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, que él bautizaba en ese lugar. Tendremos tiempo mañana de hablar a fondo acerca de este gran personaje, porque hay muchas cosas interesantes que podemos aprender de esto y muchos sitios que vamos a mirar. Pero por ahora bástenos recordar precisamente que este personaje, Juan el Bautista, bautizaba aquí. Y Jesús diría, cuando le preguntaron, maestro, si dice la escritura que Elías tiene que volver, ¿qué respondió Jesús? Jesús respondió, en verdad les digo que Elías ya volvió y han hecho con él lo que han querido, porque Juan el Bautista volvió con el espíritu de Elías. Es decir, volvió al mismo lugar donde Elías desapareció. Siglos después vuelve a aparecer con el espíritu de Elías, es decir, ese espíritu de ese profeta que había transformado el corazón del pueblo de Dios, que los había recuperado de la idolatría. Pues ese era el nuevo Elías que Dios había mandado, el nuevo gran profeta. Mañana hablaremos a fondo de él, porque hay cosas interesantísimas que hablar de él, pero baste hoy entender esta realidad de que es Elías que estaban esperando. Y de hecho, si nos vamos a un momento a la escritura, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, nos dice, cuando anunciaron a Zacarías, el papá de Juan, le dice lo siguiente. Vean cómo dice acá. Le anuncian que van a hacer ese niño. No temas, Zacarías. Isabel, tu mujer, te dará un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Será gozo para ti y para muchos. Y después, a más adelante,
Dice, convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vean cómo dice aquí este versículo 17. Entonces, esto es muy interesante. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso ya estaba anunciado por el ángel y efectivamente este era el nuevo Elías del Señor. Entonces, esto también es interesantísimo, que sea en el mismo lugar donde nos dice el Antiguo Testamento que enfrente de Jericó, en el Jordán, enfrente de Jericó, fue donde Elías subió al cielo. Y por eso todas las imágenes que vemos de esa subida de Elías al cielo, vean, siempre se representa el río debajo, ¿no? Porque fue en ese lugar donde está indicado este acontecimiento. Aquí también se ve, vean, esta representación siempre se pinta ahí en el Jordán. Bueno, entonces en este mismo lugar viene Jesús a ser bautizado. Aquí estábamos, a ser bautizado. Y vamos a ver entonces qué nos dice la Escritura. Porque Jesús en este lugar, ¿por qué llega al bautismo? Mañana vamos a explicar de dónde sale este concepto del bautismo, que fue inventado por Juan el Bautista, en cierto sentido, fue inventado por él. Y Jesús quiso adoptar este elemento. ¿Y cómo lo hizo? De una manera pues muy interesante, porque en realidad era ir a confesar sus pecados. ¿Y cómo iba Jesús a confesar sus pecados si él es totalmente inocente, es puro, es Dios? Entonces él, primera cosa, él hizo fila entre los pecadores como si él fuera también un pecador. Él esperó su turno, luego pidió ser bautizado, se sumergió en las aguas y al salir el Espíritu Santo descendió sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, este es mi Hijo amado, decía la voz del cielo. Entonces se manifestó la voz del cielo, que es la voz del Padre, ¿no? Si dijo este es mi Hijo, este es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios y aquí descendió del cielo el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se manifestaron, es decir, la Trinidad se manifestó. ¿Qué significa todo esto? Por un lado, que Jesús haya hecho fila con los pecadores y haya tenido ese gesto de humildad. Pues no solamente es un gesto de humildad, es la encarnación misma. Jesús se hizo uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado, igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y Jesús, por tanto, se humilló en ese sentido para ir a hacer esa fila, siendo él el acreedor de esas deudas del pecado, siendo el Dios, se hizo como si fuera un deudor más. Entró en el agua y cuando logró convencer a Juan que lo bautizara, entró en el agua. ¿Qué significa bautizar? ¿Qué significa sumergir? Sumergirse significa ser introducido, ¿no?, en ese líquido, pero en realidad significa ser sepultado. La palabra bautizar significa sumergir, pero también sepultar. Entonces Jesús simboliza su sepultura, su muerte por nosotros, por nuestros pecados, al entrar en el agua. Y al salir del agua simboliza la resurrección suya. Y nosotros, al ser bautizados, aunque no usemos muchas veces el rito de inmersión, como de entrar en una gran masa de agua, pues se puede usar también el bautismo por infusión, ¿no?, que se hace a los niños normalmente, echarles agua en la cabeza, pero en realidad ese símbolo significa: me uno a la pasión de Cristo, a la muerte de Cristo, para unirme a su resurrección. Es decir, quiero morir para vivir. Este es el significado profundo del bautismo. Morir para vivir significa: yo creo en lo que Jesús nos ha enseñado. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere dará mucho fruto. En otro momento Jesús también dijo:
El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. Y nosotros, con esa fe en el bautismo, optamos por una vida que sea dar mi vida para salvarla. No la quiero conservar para mí mismo, no quiero vivir para mí mismo, quiero darla. Quiero dar mi vida, quiero dar vida, quiero morir a mí mismo para vivir, dar vida a los demás. Ese es el trasfondo profundo de la opción evangélica simbolizada en el rito del bautismo inaugurado por Jesucristo en el Jordán. Entonces, este es el lugar del bautismo de Jesús y aquí podemos encontrar algunas imágenes de este lugar. En un primer momento podemos ver este sitio y aquí vamos a encontrar, miren ustedes, este lugar que es el sitio original. Hoy ya no hay agua aquí. Aquí ya no hay agua, pero este lugar es el sitio específico donde pasaba el agua y eran esas pozas, esos remansos de agua donde pasaba el Jordán. Entonces allí en ese sitio lo podemos encontrar, hoy todavía se puede visitar, seguramente esta imagen nos permitirá verlo de alguna manera, no, aquí no, pero sobre todo esta foto nos hace ver, ese es el sitio donde fue bautizado Jesús. Hoy el agua no pasa ahí, sino unos metros más atrás. Caminamos un poco más adelante y entonces nos encontramos ahora sí con esta vista de esta fotografía, pero mejor aún si la miramos desde acá. Entonces este es el sitio donde pasa el agua, donde pasa el río. Vean, ese lado, lo que vemos allá, donde hay más gente, eso es el lado de Israel, mientras que el que tomó esta fotografía está en el lado de Jordania. Esto es Jordania. Esta agua no es que esté sucia, está cargada de minerales que recoge el Jordán en su descenso desde Galilea. Y todos estos minerales y esta tierra que va arrastrando, a unos pocos metros después de esto, llega ya muy cerca, ya llega y desemboca en el Mar Muerto, famosísimo Mar Muerto, famosísimo por los minerales que tiene y las sales especiales que tiene. Quizá después hablemos algo de eso. ¿Y de dónde vienen esas sales? Pues de toda esta tierra que recoge el río en su paso por toda Tierra Santa. Podemos decir que está lleno de Tierra Santa, en cierto sentido, ¿no? Y allí las personas pues renuevan el bautismo. Ese es el sitio israelí de este lugar, y el sitio jordano, que es como el original, porque ahí atrás de todo esto, unos metros más hacia allá, está el sitio original. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver esto. Fíjense. Aquí el pueblo de Israel, después de pasar, dijimos, del Nebo, bajaron acompañados de Josué, atravesaron el sitio del Jordán, y lo primero que nos dice la Biblia que hicieron fueron hacia Jericó, a conquistar Jericó. Y eso, aquí, pues, para ilustrar también, tenemos una imagen de cómo nos narra el libro de Josué que los israelitas rodearon la ciudad de Jericó, las murallas de Jericó, y le dieron 7 vueltas, o sea, 7 días seguidos le estuvieron dando vueltas con el arca de la alianza. Eso que se ve allí cubierto es el arca de la alianza, que era ese cofre mandado a hacer por Dios, donde se contenía los 3 elementos más sagrados para Israel. Habíamos dicho que son el bastón de Aarón, una porción del maná en el desierto, y sobre todo las tablas de los 10 mandamientos. Estaban ahí esos tres signos de la fidelidad
de Dios, ¿no? Así como una persona casada lleva con mucho orgullo su argolla, su anillo de bodas. Bueno, pues eso es como el símbolo de la alianza con Dios. El anillo de bodas de Israel era este cofre y tenían metidos esos tres símbolos del amor y fidelidad de Dios. Y cargaban esta arca. Arca no significa barco, arca es el cofre, el baúl sagrado. Tenía unos símbolos allí, unos querubines, y pues una forma muy específica que aparece descrita en el libro del Levítico y en otros de los siguientes libros de la Biblia. Y rodearon esta ciudad, la fueron dando vueltas, hasta que al final nos dice que en el último día tocaron las trompetas y se derrumbaron los muros de Jericó. Bueno, pues resulta que aquí está la ciudad de Jericó. Resulta que también nosotros, después de recibir el bautismo, todavía nos falta una conquista. Y esa gran conquista es sobre todo la conquista nuestra, de nuestra propia vida, de nosotros mismos, conquistarnos para Dios, y lo cual no es fácil, pero también la conquista del mundo para nuestro Señor Jesucristo. Jericó en ese sentido es símbolo del mundo alejado de Dios, del mundo enemistado con Dios, y que nosotros en nuestra vida cristiana tratamos de hacer presente a nuestro Señor Jesucristo, traerlo a las realidades de este mundo para que se derrumben esas barreras que impiden que Dios reine, que Dios bendiga, que Dios esté presente en el mundo. Entonces, esta batalla de conquista es una imagen de la historia de la humanidad y la historia de la iglesia que trae a Jesucristo, y la humanidad que se revela ante el Señor. Y de hecho, ¿qué nos dice el libro del Apocalipsis sobre esto? Nos dice una cosa interesante. Fíjense que dice aquí, vamos al libro último, Apocalipsis, en el capítulo 11, dice que al final de la historia, al final de los tiempos, nos dice que se abrió, habla de las, vean aquí en el versículo 15, por ejemplo, tocó el séptimo ángel, sonaron en el cielo fuertes voces. ¿Qué tocó? Está hablando de las trompetas, las trompetas del Apocalipsis, ¿no? Que anuncian el final de todo. Y entonces habla de una serie de símbolos, y al final dice, vean el último versículo 19, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos, fragor y truenos y temblor de la tierra y fuerte granizada. Es decir, eso que acabamos de ver en la imagen anterior, esas murallas que se caen. Bueno, pues todo se derrumba, pero no es que sea una tragedia, como a veces se pinta el Apocalipsis, una tragedia que todo va a ser horrible. No, Señor, aquí está hablando de una victoria, de una victoria. Se derrumba el mundo enemistado con Dios. En el último día, toda la humanidad enemistada con Dios, se le cae todo su poder, toda su prepotencia, y se abre el santuario de Dios, aparece de nuevo el arca de la alianza, como en ese pasaje que acabamos de ver del libro de Josué en Jericó, y como un gran Jericó, el mundo entero se derrumba para que entre a reinar el verdadero dueño, que es Cristo en su segunda venida. ¿Y cuál es esa arca de la alianza? ¿Cuál es ese lugar donde está lo más sagrado, así como en la antigüedad, en la antigua alianza estaba en ese cofre lo más sagrado? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Si seguimos leyendo, termina aquí el capítulo 11, y después de que nos dice se abrió el santuario y apareció el arca de la alianza, sigue diciendo en el siguiente capítulo, y un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Bueno, ya después seguiremos explicando para entender quién es esa mujer vestida de sol, pero bueno, si se fijan, aquí la están viendo detrás de mí.
con la luna bajo sus pies. Así aparece precisamente aquí. Y hablaremos de por qué ella es el arca de la alianza. Tendremos ocasión de continuar. Por el momento, bastan estas explicaciones para ver cómo Moisés dejó paso humildemente, se quedó en el monte Nebo y dejó que el pueblo entrara guiado por alguien que venía después de él. Y que no solo era Josué, sino que era Jesús. Ese nuevo Moisés, uno más grande que Moisés, que nos introduciría en la tierra prometida, que la vida eterna, a través del bautismo, a través de su muerte y su resurrección, simbolizadas en ese bautismo, que nosotros también hacemos nuestro, y entramos con ese bautismo a un trabajo de conquista de nosotros mismos, porque tenemos muchas cosas que conquistarnos y que se rebelan contra Dios, pero también de conquista del mundo para Dios. Y el último día sonarán las trompetas y se derrumbarán los muros de Jericó, que significa todo ese mundo que es prepotente y que desobedece a Dios, y todas esas fuerzas poderosísimas que rechazan la autoridad de Dios y rechazan el Evangelio, caerán por su propio peso, y Dios entrará a reinar definitivamente y a tomar posesión de lo que es suyo, posesión de su reino. Él es el Rey del universo. Lo dejamos aquí. Me despido por hoy y mañana continuamos hablando acerca de Juan el Bautista y de todo lo interesante que hay, los lugares donde él vivió y muchas de las cosas que podemos entender a partir de esos sitios que vamos a visitar mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.